Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Ahora estamos en contacto con el doctor Rafael Porchile, médico cardiólogo, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de La Guay y profesor titular de Fisiología de la Universidad Abierta Interamericana. Doctor Rafael Porchile, Norberto Blanco es de Conciencia Médica. Hola Norberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Un placer. No, estábamos haciendo un poco la introducción de muerte súbita y lo que vivimos en estos días, que había sido un suicidio, ¿no? Una muerte traumática, trágica, pero por decisión de una persona, a diferencia de lo que es la muerte súbita, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo la podemos definir, la muerte súbita? La muerte súbita, antes que nada, es una muerte inesperada, que no es lo mismo que imprevista, ¿no? Es una muerte no esperada. Bien. Que ocurre no más allá de las 3 horas de aparecido algún tipo de síntoma cardiovascular, que puede ser falta de aire, dolor de pecho, desmayo. Eso es lo que se define como muerte súbita. ¿En una persona que hasta ese momento no tenía problemas? No. Una persona que no tenía síntomas crónicos, evidentes, prolongados en el tiempo, es decir, que estaba sin síntomas, sin ninguna manifestación, pero que presenta un síntoma determinado, o no, pero ese síntoma determinado, si aparece, está vinculado estrechamente al episodio de la muerte. Es decir, es prácticamente inmediatamente previo está el episodio de la muerte. Bien. Es decir, alguien, por decirlo sencillamente, alguien se siente mal e inmediatamente muere. Alguien que se siente mal crónicamente y que presenta un episodio de muerte, un paciente que tiene dolor de pecho hace 3 días y presenta muerte, eso ya no es muerte súbita. Claro, es una muerte que por ahí se esperaba o podía pasar algo. Exactamente. Bien. Ahora, quiero hacer la diferencia entre muerte inesperada y muerte imprevista. ¿Por qué? Porque ahí va tu segunda pregunta. Si hay alguna forma de preverla, hay alguna forma de esperar lo inesperado, digámoslo así. Sí, sí. La muerte súbita es una manifestación de una enfermedad cardiovascular que evidentemente por 1000 razones no ha sido oportunamente controlada, condicionada y tratada. Bien. La muerte súbita puede ser de origen neurológico, una pequeña proporción de ellas, por ejemplo la ruptura de un aneurisma cerebral y una hemorragia cerebral a continuación, o en su gran mayoría de origen cardiológico. Pero en ambos casos, excepto en el caso del aneurisma congénito de arteria cerebral, pero en los demás casos, ese paciente o ha tenido historia cardíaca o tiene factores de riesgo pesados que condicionan episodios de nueva enfermedad cardiovascular. Es decir, el paciente o tiene hipertensión, o es un diabético, o tiene trastornos metabólicos importantes, con lípidos fuera de rango, triglicéridos altos, o es un paciente con antecedentes genéticos de enfermedades de carga genética de tipo cardíaco, o es un paciente que sufre desde hace un tiempo una enfermedad de una válvula cardíaca. Es decir, lo que nos han enseñado las autopsias de los pacientes con muerte súbita es que la muerte súbita se presenta siempre ante un daño cardíaco estructural. Bien. Ahora, todas esas manifestaciones o esos problemas de salud que puede tener la persona, muchas veces no fueron advertidos, o porque era muy joven y no se hizo los estudios, o porque no le causaban ningún síntoma. Yo te diría, Norberto, que la mayoría de las veces fueron advertidos y subestimados.
la enorme mayoría de las veces. Bien. Algunas veces efectivamente no son advertidos. Bien. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en cardiología de factores de riesgo, el término riesgo implica riesgo de eventos mayores cardiovasculares, es decir, riesgo de infarto de miocardio o muerte súbita. Bien. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gabriela Costa. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuáles son los factores que llevan a la muerte súbita o cuáles son los factores de riesgo? Bien, son dos cosas parecidas pero diferentes. El mecanismo final de la muerte súbita es la incapacidad del corazón de contraerse a través, por ejemplo, de una arritmia que es la fibrilación ventricular. El corazón no se puede contraer, ¿sí? Se desorganiza y no logra contraerse. Este fenómeno normalmente tiene 3 puntos o 3 condiciones para poder darse. La primera es que al músculo cardíaco no le llegue suficiente sangre, es decir, que haya enfermedad de las coronarias. La segunda es que el tejido cardíaco, por una enfermedad X cual fuere, ya tiene un daño establecido, que gatilla una arritmia. Y la tercera es un bombardeo del sistema nervioso simpático, es decir, por decirlo sencillamente, fenómenos dependientes del estrés. ¿Sí? Este es el mecanismo, este es el cóctel ideal para una muerte súbita. Ahora, ¿qué cosas nos llevan a una enfermedad coronaria o qué cosas nos llevan a un daño crónico del músculo cardíaco? La hipertensión, la diabetes, la historia de infartos, enfermedades valvulares y todo lo que decíamos antes, que son los factores condicionantes precoces. Perfecto. Y otra pregunta, ¿existe una cierta predisposición a las muertes súbitas? Existe una predisposición a la muerte súbita para algunas enfermedades particulares que son de condición genética. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica. Sí existen. Son raras, pero existen. Pero el escenario de la muerte súbita se monta con hipertensión arterial, se monta con descontrol del colesterol, se monta con sedentarismo, se monta con una diabetes descontrolada, se monta con estrés. ¿Se entiende esto? Perfecto, pero bueno... Pero puede pasar que sin nada de eso igual tengamos una muerte súbita. Puede pasar. Ahora, eso es posible. Sí. Lo que sí, si todo esto está controlado, si bien sigue siendo posible, es poco probable. La diferencia entre lo posible y lo probable. Bien. ¿Sí? Bien. Pero por ahí conocemos, y personalmente lo conocemos, un caso de una persona joven que un día corriendo en Palermo sufrió una muerte súbita. Claro. Y que no tenía antecedentes. No. Por lo menos no tenía antecedentes conocidos, claro. O sea que puede pasar. Sí. Ahora bien, nuestro consejo a la comunidad, ¿cuál sería? ¿Hacerse chequeos? ¿Hacerse análisis? ¿Todo esto es fácil de diagnosticar? El primer concepto es que, gracias a Dios, la muerte súbita no es un fenómeno frecuente, ¿sí? Es una manifestación relativamente infrecuente de las enfermedades cardiovasculares. Bien. Normalmente las enfermedades cardiovasculares nos dan tiempo, nos dan manifestaciones clínicas precisas que nos permiten actuar. Primer punto. Bien. Segundo punto, que controlando los factores de riesgo cardiovasculares precozmente a partir de los 40 años, ¿sí?, preservamos la integridad del corazón. Y un corazón funcionalmente y estructuralmente sano tiene una probabilidad muy baja de presentar muerte súbita. Bien. O sea, el consejo es hacerse los controles médicos e ir al médico. Absolutamente. Y sobre todo los pacientes que tienen familiares o antecedentes en la familia de muertes de gente joven. Claramente, es así. Y el diagnóstico, doctor, sería hacerse ecocardiogramas, electrocardiogramas. El diagnóstico, es decir, la primera situación es ponerse en manos de su médico de cabecera. Este médico de cabecera, sin duda, hará estudios funcionales mediante, por ejemplo,
una ergometría si se trata de un paciente en condiciones, estudios anatómicos como por ejemplo un ecocardiograma, o estudios metabólicos que permitan desenmascarar diabetes, colesterol alto, triglicéridos fuera de rango, etcétera, etcétera. Obviamente que hay factores que también condicionan y precipitan: el tabaquismo, el consumo de drogas, el alcoholismo. Son situaciones que también hacen su aporte a ese daño cardíaco que podría eventualmente desencadenar una muerte súbita. Perfecto. Ahora me imagino la escena por ahí de estar con una persona y que esta persona empiece adelante nuestro, dice me duele el pecho, se cae al piso y es como que no reacciona, ¿no? Sí. Eso me pongo así en un escenario como sería el de una muerte súbita. Sí. ¿Qué se recomendaría hacer a una persona que presencia una escena de estas? Bien, primero lo que debe hacerse es tratar de que el paciente que está inconsciente mantenga la vía aérea permeable. Bien. Es decir, tratar de extender la cabeza hacia atrás, si tiene la boca ocupada con algún tipo de secreción, tratar de desocuparla, y este es el primer objetivo, ¿sí? Mantener la vía aérea permeable. Si eventualmente el paciente efectivamente con eso no recobra la conciencia, habrá que iniciar maniobras específicas de reanimación que obviamente describirlas por radio son un poco complejas. No, está bien, es lo que uno conoce como maniobras de RCP en definitiva. Exactamente. Está bien. Esto es algo que debería estar al alcance de la población en general. Y si uno conociera las maniobras de RCP, las posibilidades de sacar a esta persona que hizo ese evento de muerte súbita, sería favorable. Dentro de los 3 minutos de producido el evento, tenemos chances de salvarle la vida al paciente. Bien. Cuando hablamos de chance, ¿qué porcentaje sería más o menos? Y eso depende de la situación basal que desencadenó la muerte súbita, pero yo le diría que un 40% de esas muertes súbitas pueden ser perfectamente recuperadas. Bien, bien. Y un consejo más para darle a la persona cuando encuentra una situación de estas, hoy prácticamente todo el mundo tiene un celular a mano, llamar inmediatamente al servicio de emergencias. Claramente, seguramente. Sí. Sí, seguro. Bueno, creo que al menos con estos consejos, control con el médico de cabecera ante cualquier eventualidad, más si tiene antecedentes familiares. Diagnóstico precoz y seguimiento. Exactamente. Hay que mantenerse sano. Esa es la forma de no morir, ¿no? Sí. Exactamente. Tratando de tener salud para no tener enfermedad y no poder morir. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estos minutos, por este contacto y bueno, esperamos haberle aclarado un poco a la gente de qué se trata la muerte súbita, qué la puede producir y cómo poder prevenirla fundamentalmente. No, gracias a ustedes por llamar. Gracias, Adiós, gracias. Estuvimos en contacto con el doctor Rafael Porchile, cardiólogo, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de La Guay y profesor titular de Fisiología en la Universidad Abierta Interamericana, hablando de muerte súbita. ¿Qué la produce? ¿Qué la lleva? ¿Cómo la podés prevenir? ¿Y qué control te tenés que hacer? Con Ciencia Médica.